Hola amigos, nosotros somos estudiantes de la carrera de Psicopedagogía. El tema que les vamos a presentar hoy es Sistema Natural de Aprendizaje. Sistema Natural de Aprendizaje. El aprendizaje natural es diferente al aprendizaje escolarizado, ya que aquí el estudiante aprende por medio del contacto que tiene con el mundo y no obtiene conocimientos transmitidos por un docente. El ser humano aprende desde el primer momento en el que nace. Es un proceso que se da de manera espontánea en el transcurso de la vida de un individuo. Hay varios procesos naturales para aprender, como la curiosidad que se tiene por querer conocer las cosas, es decir, la capacidad de no quedarse satisfecho con una respuesta y seguir cuestionándose sobre los temas que queremos saber a como dé lugar. Otro proceso es la observación. En el aprendizaje natural también influye mucho la interacción que tenemos con las demás personas que nos rodean. ¿Cómo se da el aprendizaje en nuestro cerebro? El cerebro es moldeable, por lo tanto la inteligencia también lo es. Según la neurociencia, Paul MacLean, con su teoría del cerebro triónico, concluyó que el aprendizaje es el responsable de darle forma al cerebro rediseñando constantemente su estructura. Cerebro triónico. Esta teoría nos dice que el ser humano consta de 3 cerebros. El primero es el cerebro reptiliano. Se describe como la mente que es capaz de controlar el instinto. Es más característico de los animales. El cerebro límbico. Se describe como una mente que se siente emocional. Es propio de los mamíferos. Cerebro racional. Este vendría siendo ya uno de los más relevantes para el aprendizaje, ya que este es el que nos permite razonar, formular un pensamiento abstracto, tener un análisis crítico. En el aprendizaje natural, estas 3 capas son de suma importancia, ya que como antes se había mencionado, el sistema de aprendizaje natural consiste en aprender mediante el entorno en el que nos rodeamos. Y aquí es donde entran las emociones, los instintos y todo lo que vendría siendo lo cognitivo. La adaptabilidad de nuestra vida diaria. Esta hace referencia a la capacidad de responder con flexibilidad a los cambios que ocurren en el entorno y adaptarse con facilidad a nuevas realidades. Y es que la flexibilidad es una parte importante de la adaptabilidad y sobre todo cuando hablamos en el sentido de la enseñanza, pues este es un principio que anima a los profesores a estar abiertos a diferentes enfoques de la enseñanza, a estar dispuestos a modificar su instrucción en función de las necesidades de sus alumnos y a ser creativos en su propuesta. Esto implicará también estar abiertos a nuevos métodos de enseñanza, como herramientas basadas en tecnología o diferentes tipos de evaluación, para garantizar que los alumnos participen y aprendan. Entonces, queda claro que la adaptabilidad siempre está presente en nuestro día a día, incluso sin que nos demos cuenta, y esto se ve reflejado en nuestra rutina diaria. Como por ejemplo cuando nos levantamos, desayunamos, nos duchamos, nos lavamos los dientes, como cuando cogemos el coche y vamos al trabajo, en las reuniones, en los imprevistos, en la búsqueda de soluciones, y así en nuestra rutina diaria. La historia que me suena es la de las rutinas que pensamos que son eternas e inolvidables, y que un buen día desaparecen, y lo hacen con la misma fugacidad con la que un médico te diagnostica una enfermedad súper grave, o con la que un coche te atropella. En un abrir y cerrar de ojos, las noches se vuelven más sombrías. Irse a dormir pensando en el día de ayer, aquel que nunca volverá a ser, y con el miedo de cómo será el mañana. Está entendido que nuestra vida requiere de un simple hecho de adaptabilidad. Al ser seres vivos predispuestos a la constante variación, el cambio es de lo más común en nuestras vidas. Sistema natural de aprendizaje. Neurociencia. Cuando abordamos el tema del sistema natural de aprendizaje, nos encontramos con un punto fundamental, como lo es la adaptabilidad. Pero, ¿qué entendemos por adaptabilidad? Es la capacidad que tiene una persona para ajustarse o acomodarse a cambios o nuevas situaciones. Entonces, cuando hablamos de cambio, nos referimos a que nuestro cerebro permanece en un cambio constante. Por ende, la actividad cerebral es ininterrumpida, ya que cuando nos encontramos en un proceso de aprendizaje,
nuestro cerebro es el que trabaja arduamente en la absorción y procesamiento de información. Relación entre adaptabilidad y neurociencia. ¿Pero qué entendemos por neurociencia? Es la que se la conoce también como plasticidad cerebral. ¿Pero qué es la plasticidad cerebral? Es la capacidad que tiene el cerebro para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones. Como bien sabemos, cuando el cerebro es maduro, nuestra capacidad para recuperarse es mayor y toma menos tiempo hacerlo, a diferencia que cuando nuestro cerebro es adulto, toma mayor longitud y lentitud que se recupere. ¿Adaptabilidad y genética? Claro, la adaptabilidad y la genética van de la mano. Abordemos el tema de la genética. ¿Qué es? Es la predisposición con la que venimos. Dentro de la genética nos encontramos con dos factores fundamentales, como lo es el estrés y el estilo de vida. Un excesivo nivel de estrés modifica la genética y el estilo de vida influye de manera enorme la genética. Es por ello que aquí tomamos en cuenta un término, huella neuronal. ¿Qué es? Son las repeticiones hasta que ellas se vuelven estructuras. Dentro de la huella neuronal encontramos dos términos, construcción genética y expresión genética. ¿Qué es la construcción genética? La construcción genética es cuando formamos una estructura y la expresión genética es el funcionamiento genético que tiene nuestro cerebro. Otro factor clave que interviene en el sistema natural de aprendizaje es la integración. El cerebro humano es el órgano principal en el proceso del aprendizaje. Este está compuesto por diferentes regiones y estructuras que trabajan en conjunto para procesar información, almacenarla en la memoria y utilizarla en situaciones que lo meriten. El cerebro está dividido en dos hemisferios principales. El hemisferio izquierdo, el cual está involucrado en el razonamiento lógico, el pensamiento analítico y es responsable del procesamiento del lenguaje, mientras que el hemisferio derecho está asociado con la percepción espacial, la creatividad, la imaginación y desempeña un papel importante en el reconocimiento y la expresión de emociones. Estos hemisferios están conectados por una estructura llamada cuerpo calloso, la cual les permite una integración y comunicación constante entre ellos. La integración cerebral es el proceso de colaboración y coordinación entre estas regiones y estructuras cerebrales durante el aprendizaje. La integración cerebral ocurre cuando diferentes áreas del cerebro se comunican y coordinan para procesar la información de manera eficiente. Esto implica la transmisión de señales eléctricas y químicas a través de redes neuronales que conectan diversas regiones cerebrales. La integración es esencial para la consolidación de la memoria, la atención, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Además, este proceso de integración cerebral también está relacionado con la capacidad que nosotros tenemos para integrar la información a través de nuestros sentidos, como la visión, el oído y el tacto, los cuales nos sirven para formar una percepción coherente del mundo que nos rodea. Es importante resaltar que el sistema natural de aprendizaje y la integración cerebral están estrechamente relacionados y estos son esenciales para el desarrollo cognitivo y la capacidad de adaptación al entorno que tiene el individuo. La sofisticación. La sofisticación del aprendizaje se refiere al nivel de complejidad, profundidad y amplitud con el cual un individuo adquiere, procesa y aplica conocimientos y habilidades en un determinado campo o área de estudio. Cuando una persona muestra un alto nivel de sofisticación en su aprendizaje, significa que ha logrado desarrollar un entendimiento profundo y reflexivo de los conceptos y principios fundamentales de un tema en particular. Además, es capaz de aplicar ese conocimiento de manera crítica y creativa en diversas situaciones y contextos. El aprendizaje y la memoria son dos procesos cerebrales estrechamente ligados. Es decir, cuando aprendemos, podemos utilizar al menos dos tipos de estrategias cognitivas. Por un lado, la memoria implícita y por otro, la memoria explícita. Sin embargo, este tipo de memorias son diferentes
a todo el proceso que hace el sistema del hipocampo. La memoria implícita es aquella que utilizamos para recordar la información sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando vamos a escribir o cuando queremos practicar la bicicleta después de un largo periodo de tiempo. Ahí nos dificulta, pero sin embargo lo realizamos. Y esto se debe a que la memoria implícita también es considerada como una memoria de hábitos, porque en base a la experiencia que ya conseguimos, podemos realizar esta actividad a pesar de no haberlo intentado en un largo tiempo, porque ese momento algunas regiones cerebrales empiezan a procesar esa información, tanto sensorial como motora, para volver a realizar la actividad que nos hemos propuesto. Por otro lado, la memoria explícita la utilizamos cuando nosotros queremos contar una anécdota de hace años, porque queremos recordar toda esa información de manera intencional y en base a conocimiento previo. Por eso, todos los datos, la información almacenada en la corteza y otras regiones cerebrales empiezan a encaminarse por nuestro cerebro hasta poder contar toda la anécdota a detalle. Por eso, este tipo de memoria también es considerada como memoria de trabajo, porque es necesaria para el razonamiento y otros procesos cognitivos. Todo esto del tipo de memoria y cómo actúa en base al aprendizaje de nuevo conocimiento será profundizado en el siguiente ejemplo. A continuación, vamos a dar un ejemplo acerca de lo ya explicado. Un ejemplo claro es dar un examen de matemática. La información procede de nuestros sentidos, en este caso de la vista, o se activa con el pensamiento o la memoria. En este ejemplo sería la memoria explícita. La información se dirige al tálamo para su procesamiento inicial. Simultáneamente, la información se dirige a las estructuras corticales correspondientes, en este caso la zona A y la zona B, que se enfocaría más en lo sensoriomotriz. Luego se dirige a las áreas subcorticales, específicamente la amígdala, que se activará en el momento de alarma en el examen, en el momento que tengamos miedo a equivocarnos o temor a no recordar. Más tarde, la información es enviada al hipocampo para que perdure en el tiempo. Y finalmente el hipocampo organizará y conectará las memorias y el córtex frontal para un almacenamiento a largo plazo, es decir, para que el aprendizaje permanezca y perdure.